Mira, nomás de verte así, sería mejor que anduvieras de piloto y anduviéramos ahorita levantando el vuelo, irnos a la chingada a algún lado, mano. Pues muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Nuevamente, con el gusto de saludarlos, darles la bienvenida, sus amigos Pepe y Luis. Pepe, te he tenido muy olvidado en estas últimas semanas, pero ya estamos de regreso, con el gusto de saludarlos como siempre. ¿Cómo estás, Pepe? Pues pensando en ti, mi querido Luis, y nada de olvidado porque nos comunicamos a menudo, pero sí no habíamos tenido la oportunidad de grabar. Tú has andado metido con tu cambio, qué pesado, man. No sabes cómo he pensado en ti, el esfuerzo en el que has estado metido, qué horror. No cabe duda que tienes mucho ánimo. Pues ya estamos de salida, afortunadamente, y con el gusto de volver a reiniciar nuestras conversaciones. A mí también me da mucho gusto y me da mucho gusto saludar a nuestro público. ¿Eh? Apreciamos mucho que nos vean. ¿Tendremos algo visible, tú? Espero que sí. Yo creo que lo que está sucediendo en el mundo es más que suficiente como para platicar. Y habíamos iniciado nuestra disección del mexicano. Y la primera plática fue sobre la urgencia que tiene el mexicano de creer por sobre todas las cosas, inclusive por sobre el saber mismo, ¿no? Y que además me llama mucho la atención porque mientras más le doy vuelta a nuestra plática, el hecho de creer implica al mismo tiempo la incredulidad. Es como la atención. El que es muy distraído no es que esté distraído en todo, es que tiene la atención puesta en algo en especial. Y el Ujú. que cree en algo no cree en muchas cosas. Es un incrédulo por ser precisamente crédulo en otras cosas. Y nuestra segunda conversación fue un análisis muy interesante que existe desde los mexicas hasta la época actual, en donde llegamos a la conclusión de que el mexicano pues no tenía en su formación histórica, sociológica, cultural, una eh, una igualdad y una libertad y eh, una capacidad gregaria para compartir con los otros su mundo y para negociar con ellos ese mundo, sino que realmente nosotros vivimos en un mundo vertical donde hay alguien arriba y alguien abajo, alguien manda y alguien obedece, y además pues, estamos sujetos a que nos vaya bien con el nuevo Tlatoani, ¿no? El que al final de cuentas es el que resuelve, el que decide nuestra suerte y de quien esperamos nosotros la solución de nuestros problemas. No que acordemos en la vieja Grecia, en, en el ágora, el mundo que queremos construir, sino que estamos siempre expensas del poder que siempre está personalizado. Ahí nos habíamos quedado. Y yo quisiera retomar ahí la conversación, pero tratándola de ajustar al momento actual. Porque creo yo que el mundo entero está viviendo un cambio muy acelerado, un cambio que ha generado mucha incertidumbre, gran desazón. Los propios mercados internacionales lo están mostrando con esas altas y bajas, tanto de los valores de las bolsas, de las monedas, como de la situación que pueda vivir el mundo en los próximos días o en los próximos años. Hace unos momentos cuando estábamos preparándonos para esta conversación, tú me decías que pues es difícil pensar qué va a ser del México
en 20 años, pero quizás sea todavía más difícil pensar qué va a ser de México en 20 días o quizás en menos, ¿no? Y eso en una sociedad acostumbrada a tomar decisiones entre todos, en, en discutir sus problemas, en fijar acuerdos y acciones conjuntas, pues pudiera ser más fácil y menos angustioso que en el caso de nosotros los mexicanos, que pareciera que tenemos, que estamos condenados siempre a esperar del poder la solución. Y resulta que el poder hoy en México, pues es, aunque ellos digan que están muy bien, pues es un poder que está prácticamente rebasado en todos los sentidos, en el económico, en el jurídico, en el social, en el internacional, y que somos pues una mota de polvo al viento, ¿no? Que sabe Dios a dónde vayamos a ir a dar con este gobierno que además, pues en lugar de concitar a la unidad, explota en su favor la polarización. No sé si mi planteamiento sea el correcto, pero me gustaría ver cómo podemos juntar esta situación de nuestra urgencia de creer y nuestra capacidad de soledad, ¿no? De tener que enfrentar el mundo siempre a solas, porque no podemos confiar en el otro, porque no sabemos si el otro nos va a llevar al baile o no, porque no hemos generado esa confianza entre los mexicanos y porque siempre esperamos arreglar nuestro problema individual con el poder, pero no arreglar el problema de todos, exigiéndole al poder que lo resuelva, ¿no? ¿Cómo lo verías tú? ¿Cómo pudiéramos traer este ejercicio que hemos venido haciendo al tiempo real de hoy y aquí en esta situación de crisis mundial? A ver, mi Luis, has hecho una síntesis muy completa y breve de lo que hemos platicado. Quisiera retomar dos ideas de las que ya platicamos. Uno, nuestra organización social desde los pueblos prehispánicos siempre tuvieron la forma de ser pequeñas comunidades muy piramidales, ¿no? En donde alguien, llevado quizá por su naturaleza personal, ¿no? Había acumulado o heredado un poder sobre los demás. Y los demás se encontraban impotentes, indemnes frente al poder que encabezaba. Así fue en la historia de los pueblos primigenios. Amparado a esa cultura de pirámides dispersas en el territorio nacional, pues al cabo del tiempo una pirámide fue tomando dominio sobre las otras y por tanto el esquema piramidal de organización social se extendió a todo el territorio. Entonces ya no se trataba de una persona que mandaba sobre su comunidad, sino de quien mandaba a una comunidad que a su vez mandaba a otras comunidades, es decir, una pirámide de pirámides. De tal suerte que eso colocaba a la sociedad pues en una enorme fragilidad, ¿no? ¿Qué pasaba si el que estaba hasta arriba sucumbía? Bueno, pues de ahí la importancia que tiene la sucesión, ¿no? Si toda la vida social de una comunidad depende de quien encabeza, pues es vital que se sobreviva, de tal manera que hay que cuidarlo. Pero si en caso dado sucumbe o se enferma, ¿no? Pues tenemos que tener previsto quién se va a hacer cargo, si no nos vamos a quedar huérfanos, ¿no? De ahí la importancia de este mecanismo de la sucesión. En las culturas democráticas, donde la gente, el grueso, somos más iguales, evidentemente resulta inaceptable que alguien diga mando yo.
y por tanto se fue estableciendo la costumbre de hay que tomar en cuenta a todos de una manera u otra, y esto nos llevó, ¿no?, al régimen de la democracia, en donde se vota, fueran todos o fueran algunos, la voluntad popular cuenta. Pero cuando la voluntad popular no es la que cuenta, entonces el mecanismo de la sucesión es determinante, y es más vale que lo tengamos arreglado, porque si no se arma un desarreglo. Eso genera, lo decíamos ya, que entonces la población que obedece tenga que tener dos actitudes frente al poder. Por un lado, no desafiarlo ni provocarlo, porque el poder es terrible y puede acabar con él. Y por otro lado, una actitud de complacencia. Hay que quedar bien con él, porque de él depende mi suerte, mi vida, mi futuro y mi familia. En ambas dos cosas, en ambas dos actitudes, la actitud del poderoso es la que prevalece. En la primera, porque es temido. En la segunda, porque es complacido. Y por tanto hay una voluntad que prevalece sobre la voluntad general. Yo sostengo que esa ha sido la historia de nuestro país. Cuando llegaron los españoles, ¿no?, e insistimos en llamar a los españoles cuando todavía no se llamaba España, bueno, cuando llegaron los de Europa, digamos, ¿no?, ellos, los enviados, traían la misión de someter a aquellos que vivían de este lado del Atlántico. Y esa misión era doble. La traían de parte de quienes, digamos, nobles de España, ¿no?, los reyes de Castilla y León, los enviaban, ¿no?, para tomar posesión. Y también de parte de la iglesia. Los unos los iban a nombrar súbditos del rey y por tanto obligados con el rey. Los otros les iban a comunicar que eran hijos de Dios y por tanto súbditos de la iglesia. De tal manera que la noticia es, les venimos a decir que ustedes no se mandan solos, ¿no? Ellos, que estaban acostumbrados a no mandarse solos, pues les fue muy fácil entender que ahora, encima del poder que había aquí, venía otro más poderoso que el poder de aquí. Imagínate que los colonizadores se hubieran enfrentado a un régimen organizado de una manera diferente, los hubieran echado a patadas. Pero Sí, sí. para ellos fue fácil montarse, porque entendieron que si aquí el secreto es, ¿no?, digamos, mandar sobre el que manda, pues entonces el asunto se reduce a uno. Tenemos que convocar a la población que nos ayude a quitar al que manda, y nos ponemos nosotros. Y como al que manda le temen, pero le odian, entonces pues nos van a ayudar a quitarlo, y eso fue lo que pasó. Y entonces, una vez quitando, ¿no?, al emperador azteca Moctezuma y quemándole los pies a Cuauhtémoc, ¿no?, pues se sentó la corona española, ¿no?, y la Iglesia Católica, que fue una suerte de dicasterio, ¿no?, o una suerte de poder compartido entre la corona española, ¿no?, y la corona de Dios. Y de ahí para acá, ¿no?, pues hemos tenido este régimen, ahora le llamamos presidencialista, porque se le llama presidente, pero es el régimen personalista de una persona y su grupo más cercano. Es el atavismo en nuestro país. Y frente a él, ¿no?, pues digamos, la soledad del que está a la disposición del que manda. Repito, no lo provoques porque desata su furia. Complácelo para que te llene de favores. De tal suerte que esa es nuestra cultura, ¿no? En paralelo, hay otra situación que tú mencionabas, la diferencia entre creer y saber. Saber, por definición, pues es estar enterado. ¿Enterado de qué? Pues de lo que pasa, ¿no? Entre lo que pasa hay cosas que no cambian, pero hay cosas que sí cambian, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es un caballo? Pues podríamos pensar que la especie del caballo no cambia. Y una vez que aprendes lo que es un caballo, pues eso te permite conceptualizar a cualquier caballo. Pero aún así cabe la posibilidad de que haya razas diferentes de caballos. Ya no digamos si hablamos de algo que por definición cambia, como es el clima, ¿no? El saber
implica una tarea. Tienes que actualizar lo que sabes. Y actualizar quiere decir cambiar, ¿no? Este es un caballo así. Si el que sabe de caballos te dice no, es un caballo, pero no es de esa raza, es de esa otra. El que quiere saber tendría que estar dispuesto a decir, tienes razón, me equivoqué. Entonces, quito lo que dije y pongo lo que me dices. Aprender es cambiar. Creer es otra cosa. Creer no surge del deseo de saber, sino surge de la necesidad de sentirme bien. Me siento triste, me siento débil, me siento impotente, me siento necesitado, me siento en riesgo, ¿no? Y entonces esta sensación, ¿cómo me la quito? ¿No? Oye, pues puedes averiguar. Si se trata de saber, puedes averiguar. Pero ¿qué tal que si averiguo me pongo más preocupado porque entre más sepa, probablemente me voy a preocupar más? Entonces no es tanto que yo quiera saber, yo quiero que me den algo para que se me quite o se me mitigue este malestar. ¿Cómo qué cosas? Pues algo que me alivie, ¿no? Un trago me viene bien porque de alguna manera adormece mi conciencia y por un momento me siento más liviano frente a la problemática que padezco, ¿no? Algo que me permita dormir, pues estaría bien porque durante un rato duermo y no estoy sintiéndome mal, ¿no? Algo que me produzca un bienestar más allá de una copa, ¿no? Una droga que me permita, pues, tener una sensación diferente, me viene bien. Pero todas esas son cosas que si me dan, me quita el malestar por un ratito. No, no, pero yo quiero algo que me quite el malestar de una manera más duradera. Y entonces viene, ¿no? Lo que es la creencia. Pues mira, diría el que responde, ¿por qué no te haces a la idea de pensar así? ¿No? Piensa, por ejemplo, que después de todas las cosas malas siempre vienen cosas buenas. Entonces, ahorita la estás pasando mal, pues hazte a la idea de que seguramente vienen cosas buenas. ¿Esa idea es verdadera o falsa? Si no se trata de tener una idea nueva acerca de la realidad, se trata de tener un consuelo. Y esa idea, sin duda, consuela. O sea, quiere decir que entre peor me sienta, mejor me voy a sentir pronto. Si no, pues dame esa idea me gusta, ¿no? Oye, ¿por qué no piensas que en lugar de sentirte solo, hay alguien muy poderoso que se preocupa por ti y está pendiente de ti? ¿Como quién? Pues como Dios, ¿no? Imagínate, tienes la protección de Dios. Oye, eso está bonito. ¿Y tú crees que Dios te va a dejar sufrir indefinidamente? No, Él es bueno. Entonces seguramente hará algo para que tú dejes de sufrir. Oye, esa idea está bonita, dámela, ¿no? Entonces, no son cosas que aprendamos producto de la realidad, que estén expuestas a que cambien, sino son ideas que tienen también una forma verbal, pero no son para aprender de ellas, sino son para aprenderse de ellas. Entonces, las creencias, ¿no? Son aquellas cosas a las que si nos adherimos, prendemos, ¿no? O atamos, nos hacen sentir mejor. Ahora, tú destacabas el otro lado de las mismas, ¿no? Si la virtud de las creencias es que si las haces tuyas te hacen sentir mejor, pues no vas a estar muy abierto a cambiarlas. Porque qué tal que por soltar la idea que me hace sentir bien, me quedo sin ninguna, o bien la que tú me das no me hace sentir tan bien como la anterior. Entonces, de la misma forma que la creencia produce adhesión, yo me adhiero a esa idea porque me hace sentir bien, ¿no? Por la misma razón, rechazo cualquier idea que no solo contradiga, sino que de alguna manera se oponga o sea diferente a aquella a la cual me apego. Entonces, una actitud dogmática. ¿No? El dogma consiste en yo creo en esto, ¿no? Oye, ¿por qué no crees en esto otro? No.
No, yo creo en lo que creo. Y por la misma razón descreo de cualquier otra creencia, sobre todo si es antípoda o opuesta a aquella en la que sí creo. Eso es lo que hace de una persona dogmática. Va por la vida repitiendo y repitiéndose, ¿no? Una suerte de mantra que la hace sentir bien. Ahora, mencionabas que el mundo está en una situación pues muy complicada, por decirlo menos, ¿no? Y por lo que vemos, una manera de interpretar lo que estamos viendo es que las creencias que habían venido siendo suscritas en otros años, por alguna razón se fueron derrumbando. Entonces la gente pues se quedó sin la creencia que la hacía sentir bien. Entonces pues anda a la casa de nuevas ideas que la hagan sentir mejor, literalmente a la casa. Si yo tengo un dolor muy terrible, pues voy a los cajones a buscarme un analgésico que me lo quite. Pero si mi dolor no es físico, ¿no? Si mi dolor es moral, si es una angustia que no me deja estar bien, pues con la misma premura y ansiedad ando buscando una idea a la cual adherirme para sentirme bien. Y lo que estamos viendo en el mundo es eso, ¿no? Por ejemplo, una de ellas pareciera, y es que la gente ya no cree en los políticos, ¿no? ¿Ya? Como que se hartó, ¿no? No nos resolvieron los problemas que teníamos, entonces ya no creemos en ellos. Entonces vamos a opinar, vamos a suscribir, vamos a adherirnos, vamos a apoyar a una persona que, lejos de ser político, que ya no queremos ellos, ¿no? Provenga de otro lado. ¿Cómo qué? Pues de otro lado, ¿no? Entonces lo que estamos viendo hoy es la feria de los dogmas, ¿no? Basta abrir Facebook para darte cuenta la cantidad de dogmatismos que están circulando, ¿no? Tome usted ayahuasca y ve a Dios. ¿De verdad? Sí, pues órale, ¿no? Se siente usted mal, párese frente al espejo, cierre los ojos y decrete que hoy va a ser usted feliz. Y con eso soy feliz, sí, pues órale, ¿no? ¿Qué otra? Pues la otra es esto de el bigénero no funciona, ¿no? Entonces cambie usted de actitud y declárese que lejos de ser hombre o mujer, ¿no? Usted es de una elección diferente y va a ver que se va a sentir muy feliz. Pues órale, ¿no? Entonces andamos en la feria de los dogmas. Y la pregunta es, ¿con qué dogma amaneciste hoy? ¿No? Esto está loquísimo, esto está loquísimo. Ahora, volviendo a nuestro país, ¿no? Pues quienes ahora nos gobiernan provienen de esa izquierda de sesentera, ¿no? Que ni siquiera la vieja izquierda, ¿no? La del Partido Comunista de 1920, sino de esta otra llamada izquierda, ¿no? Surgida en los sesentas, apadrinada, ¿no? Por quien llegara a la presidencia de la República, Luis Echeverría, quienes curiosamente vieron en él, ¿no? Alguien simpatizante de esa izquierda, alguien apoyador, y entonces se hizo contra todo dogmatismo, creencia, una mezcla rarísima, ¿no? Quiere decir que la izquierda se volvió priista, pues de alguna manera sí, ¿no? De alguna manera sí. Piense por un momento en Carlos Fuentes, que siendo un notable crítico del sistema, de pronto le extiende su vale total, ¿no? Y su adhesión a Echeverría cuando declara que o es Echeverría o es el fascismo, ¿no? Dense cuenta de la disyuntiva, ¿no? O sea, frente al horror del fascismo, la antípoda se llama Echeverría. Entonces ahí se hizo una mezcla peculiarísima, ¿no? La izquierda, por izquierda que fuera, ¿no? Echeverrista. Echeverría obviamente los procura en la forma de incorporar a su gobierno a muchos jóvenes y muchos de ellos eran simpatizantes de la izquierda y a muchos otros militantes de la izquierda, ¿no? A los que por un lado combatía con la llamada guerra sucia, pero por otro lado los prohijaba. Cuando él deja la presidencia, pues todo ese grupo se queda, digamos, sin padrino.
pero encuentran la forma de irse ubicando y obviamente, como todo grupo político, su ilusión es llegar al poder, ¿no? En el camino, ¿no? Pensaron que uniéndose entre todas las fracciones, que eran muchas que habían proliferado, porque la izquierda tiene la capacidad de subdividirse en su dogmatismo, no son afectos a aceptar la crítica, entonces van de creencia en creencia y por tanto se van subdividiendo. La reforma política que abrió la puerta para su participación premiada, esto quiere decir, si consiguen votos, obtendrán pues elección popular, pues permitió que esa pluralidad de la izquierda no consiguiera participar en las elecciones y obviamente fueron ganando puestos, ¿no? Porque partidarios sí tenían, nadie ha dicho que no. Pero esto fue alentando la sensación, ¿no? Conforme el tiempo pasaba, de si por otro lado la situación económica se ha puesto complicada y hay una creciente insatisfacción ante la situación económica, en especial de los sectores más bajos, pues si nos juntamos, bien puede ser que le ganemos, como habrían dicho, al PRI, a la PRI. Y entonces su primer sueño fue el 88. Y ellos, por un pensamiento reflejo, así alguno de ellos me lo comentó y me parece que su diagnóstico es muy certero, ¿no? Pensaron en un silogismo, ¿no? En lugar de postular a uno de los nuestros, que no dejarían de ser minoritarios, puesto que en el mejor de los casos encabezan a uno de los varios grupos de la izquierda, ¿no? Pensemos en alguien que es más o menos afín a ciertas ideas nuestras, pero que pueda ganarnos muchos votos. Y entonces el razonamiento fue, para los priistas la figura de Lázaro Cárdenas es muy importante. Entonces, si nos traemos como candidato a su hijo, el voto PRI se viene para acá, ¿no? Y por eso postularon a Cuauhtémoc. Ahora, analicemos muy rápidamente, ¿no? Cuauhtémoc por A, por B o por C, no les logró llevar al poder en 88. Si lo volvieron a postular en 94, pues eso indica que no tenían otro, u otro que pensaran que pudiera ser mejor. Y tampoco. Y llegamos al 2000, Al 2000. tampoco, ¿no? En el camino logró, sí, ¿no? Ser jefe de gobierno. Y con ello escalaron un escalón importantísimo. Él ya había sido gobernador de Michoacán y ahora era gobernador de Distrito Federal. Y fue entonces que apareció, ¿no? Este personaje del que hemos hablado mucho, ¿no? Con características especiales, ¿no? Básicamente determinadas por su enfermedad. Pero esa enfermedad es una virtud en términos políticos, ¿no? Es un hombre con una energía, con una vitalidad y con un ánimo triunfalista, puesto que tiene esta visión mesiánica. Entonces, un hombre energetizado, hiperactivo, resiliente, aguantador, con un discurso prometedor, mesiánico, pues es el que les hizo el milagro. Tuvieron que pasar 3 elecciones, ¿no? La de 6, la de 12 y el 18 les hizo el milagro. Y esto los llevó al poder. Eso explica por qué para ellos es un santo, o perdón de la expresión, más que santo es un héroe religioso y civil, ¿no? Religioso porque hizo el milagro, civil porque los llevó al poder civil. Y ahora, estando en el poder, pues entonces, ¿no? Ellos han ido ganando confianza en el poder, ¿no? Están felices de haber llegado al poder y es muy entendible. Si su sueño fue ese, estarían enfermos o locos si no estuvieran felices. Pero no solo eso, sino una vez en el poder, lograron quedarse en el poder una segunda vuelta, ¿no? Sin que hubiera esta ruptura con el héroe anterior. De tal manera que, como bien dice la presidente, ella le ha tocado construir el segundo piso. O dicho en otros términos, como ella dice, Andrés Manuel les hizo el milagro de llevarlos al poder. Ahora se trata de consolidar el proyecto, ¿no? Que Andrés Manuel enarboló y todos ellos siguieron.
Para ello les ha sido vital haberse adueñado de la mayoría calificada. Y cuando digo adueñado, pues sabemos a lo que me refiero, ¿no? Echaron mano de la letra de la ley, es cierto que estaba en la ley, y también de la maña de la interpretación. El hecho es que, como diría Felipe Calderón, haya sido como haya sido, tienen y detentan la mayoría calificada. Y eso les permite cambiar, autorizar y desautorizar lo que se les pegue la gana, ¿no? Eso determina que su punto de interés vital es el riesgo de perder la mayoría calificada en las elecciones legislativas de 27, ¿no? Y por tanto su prioridad política es, no podemos darnos el lujo de perder la mayoría calificada, no solamente por lo que perderíamos como oportunidad, sino porque abriríamos la puerta, ¿no? Para que esa pérdida se pudiera traducir en una pérdida mayor, la pérdida del poder en la presidencia en 30. De tal manera que, ¿no? Pues su dogma es claro, ¿no? Como su dogma, no lo voy a repetir aquí, está adicionado con las premisas de no mentimos, no traicionamos, ¿no? Y no robamos, y por otro lado encarnamos la voluntad del pueblo, pues entonces eso los compromete con su discurso. Ellos no pueden aceptar, ¿no? Nada que vaya en contra de esos principios dogmáticos, porque tirarían por tierra el dogma en el que fueron fundados, ¿no? Si ellos conocen la voluntad popular, no se pudieron haber equivocado, menos aún robar, traicionar, ¿no? O engañar. Entonces su discurso está encadenado al que todos los días vemos, todo está bien, todo ha estado bien desde que llegó Andrés Manuel, todo lo hemos hecho bien, todo lo seguimos haciendo bien y todo lo seguiremos haciendo bien. Ahora, lo que pasa es que mientras ellos repiten esto, llevan casi 8 años en el poder, o casi 7, pues la realidad ha cambiado por lo pronto, ¿no? El recurso muy obradorista de echarle la culpa al pasado, pues empieza a ser más difícil de sostener, ¿no? Después de 7 años es difícil decir que lo ocurrido hoy tuvo la culpa alguien que se fue hace 12 años, pues es complicado. Y por otro lado, este parte del discurso obradorista de dejen que llegue y en cuestión de minutos arreglo todo, pues han pasado 7 años y no se ha arreglado. De tal manera que no es de sorprenderse el discurso dogmático que repiten, ¿no? No pueden hacer otra cosa, están encadenados a ese discurso. El problema es que en la medida en que ese discurso va perdiendo eficacia, al menos por las dos cosas ya dichas, agravadas por el hecho de que la problemática del país en todos los terrenos es manifiesta, patente, considerable y creciente, pues esto empieza a causar malestar en muchos de quienes al escuchar decimos es el colmo, la tosudez con el cual repiten algo que la realidad no corrobora, sino al contrario desmiente. Pero para resumir, ¿no? Ellos no pueden cambiar de discurso, están encadenados, ¿no? Si dentro de su discurso hubiera estado la posibilidad de los planes los vamos haciendo y los vamos mejorando, pues entonces podría caber, ¿no? Tenemos un plan mejor que el que teníamos. Pero como ellos encadenaron un discurso, ¿no? Demasiado rígido como el que ya he mencionado, pues ellos no pueden cambiar de opinión. Le tocará a la realidad perseguir esta tarea tosuda de irlos contradiciendo, ¿no? En fin, los hechos recientes, el del rancho este de Jalisco, ¿no? Pues sí le ha estado un duro golpe a esta doctrina, porque pues lo ahí ocurrido, ¿no? Dejando de lado la expresión o la discusión semántica de si era un campo de entrenamiento o de exterminio, pues lo que ahí ocurrido, hayan matado 3 o 3 docenas, pues es un indicador de la problemática de fondo que además ha ido creciendo. Pueden cambiar el término, pero no pueden ocultar los hechos. Por otro lado, lo que esto ha traído como consecuencia, que es el avivamiento del tema de los desaparecidos,
pues también los pone en un desideratum y en un dilema, porque no es un tema nuevo. Y sin embargo, lejos de desaparecer, como se supone que ellos iban a lograrlo, no solo no ha desaparecido, sino que ha crecido y se sigue repitiendo hoy en día. Cuando la ONU, ¿no?, tiene la ocurrencia de decir algo en relación a interesarse por el tema, la reacción de uno de ellos, ¿no?, quizá uno de los más ruidosos, es pues casi pedir, ¿no?, la desaparición de la ONU y la horca para quien haya declarado eso, lo cual es prueba, pues, ese dogmatismo. No pueden tolerar, ya no digamos una crítica, sino simplemente una averiguación. Los hiere profundamente, porque obviamente los exhibe en su dogmatismo. Encontramos las dos vertientes nuevamente. Cuando desde el extranjero te cuestionan, pues tienes que negar. Pero Exacto. cuando desde el extranjero te promueven, te chulean, te felicitan, te dicen que vas muy bien y que estás cumpliendo y que la presidenta es una mujer magnífica, inteligentísima, entonces ahí sí toman lo bueno del extranjero. Pues sí, Eh, porque sí, cualquier cosa que vaya acorde con su doctrina dogmática es bienvenida. Cualquier cosa que la combato, la pongo en duda, pues es pecado de lesa humanidad. ¿Cómo se atreven, no, a censurar? ¿Cómo se atreven a preguntar? ¿Cómo se atreven? Se están atreviendo a poner en duda la verdad. Una vez más, ¿no? Su doctrina es un dogma porque no es lo que ellos saben ni proponen, sino es lo que creen. Y en ello va toda su defensa, toda su energía, ¿no? Y toda su actitud de defender a ultranza aquello en lo que creen, porque es lo que los sostiene, es lo que los hace sentir bien, y es lo que ante los ojos de ellos los justifica, y es lo que ante los ojos de sí mismos los explica y da razón de lo que quieren, de lo que dicen y de lo que hacen. No pero, hay tiene, remedio para eso. pero al mismo tiempo esto tiene un riesgo, porque, por ejemplo, si Trump entiende que chuleando a la presidente y diciendo que es magnífica y extraordinaria, va a conseguir más que enfrentándola, pues le va a echar porras todos los días, Pues sí, pues ¿no? sí, Y esta no va, el presidente no va a poder hacer otra cosa más que decir, pues sí, pues, tan estoy bien yo, que él me lo está reconociendo, pero voy a tener que cumplir todo lo que me pida. En lugar de, en un momento dado, decir aquí sí y aquí no, porque esto nos conviene y esto no nos conviene. claro. A ver, una de las características de los sistemas de creencias es que lo mismo le da gran fuerza al creyente, ¿no? Porque como lo vacuna contra la duda, lo hace totalmente refractario, impermeable a cualquier crítica. Y eso obviamente fortalece su posición ante sí mismo, ¿no? El dogmático se siente bien, ¿no? Al no ser cuestionado y al tener una respuesta inmediata para cualquier cuestionamiento. Pero como todo tiene dos lados o más, pues también es su debilidad, ¿no? Porque eh, mientras la cuestión sea de afirmaciones, pues el dogmático va a decir que no es cierto. El problema es qué pasa con el dogmático cuando se le muestran hechos que contradicen su dicho. No, pues ahí sí se pone en un problema terrible. Él puede seguir diciendo no es cierto, como decía el otro, ¿no? Yo tengo otros datos. Y mientras ahí le parara la crítica, pues él estaba contento, ya ha logrado conjurar. O decir, lo que pasa es que eso es la mala voluntad de quien está criticándonos porque no nos quiere. Pues si ya con eso lo perdonaban, pues ya habían logrado. Pero ¿qué pasa cuando la realidad se empecina un día y otro a mostrarte que lo que afirmas es cuestionable, si no es que abiertamente falso? Pues coloca al dogmático en una posición muy incómoda, se siente acosado. ¿Y cuál es el peligro del dogmático acosado? Que se rigidice, ¿no?
vamos a pasar de no es cierto lo que dicen al cómo se atreve que lo digan, ¿no? Al ya me molestó que lo anden diciendo. Y si tienen el poder, cuando el poder se incomoda, sabemos lo que pasa, da manotazos, ¿no? Porque no puede permitir convivir con lo que lo cuestiona, no puede permitirse eso. Y ahí el peligro es cuando el dogmatismo además encarna el poder, porque dogmáticos hay muchos, ¿no? Muchos. Todos, inclusive, en algún momento podemos ser dogmáticos respecto de cosas menores, ¿no? Yo creo que el mejor rompope es tal, ¿no? Bueno, pues si estamos en una reunión y alguien no está de acuerdo conmigo, pues ¿qué puede pasar? Pues tú tómate el tuyo, yo me tomo el mío, ¿no? Cuando el dogmatismo no está encarnado en el poder, ¿no? El dogmatismo de alguna manera se nivela entre los varios dogmatismos. Tú crees eso, no te voy a convencer, pues síguelo creyendo, yo a cambio creo esto y ahí la llevamos. Pero cuando el dogmatismo encarna en el poder, entonces la crítica al dogmatismo del poder lo irrita. Y si se irrita mucho, tiene los instrumentos para callar al otro, ¿no? No solamente no tienes razón, no solamente es falso, sino ya me molesté. Y hay un pasito entre el ya me molesté y toma para tus tunas, ¿no? Ese es el riesgo. El riesgo es que el grupo en el poder se vaya volviendo más intolerante. Hasta ahorita ha sido intolerante en las frases, ¿no? Pero si la realidad sigue como va, desmintiendo las frases del grupo en el poder, pues no es remota la posibilidad de que el grupo en el poder se vaya irritando. Y si le sigue molestando que le digan que no es cierto lo que dice, pues su irritación puede subir y su dogmatismo se puede convertir en un acto agresivo para callar a quien lo incomoda. Ese es el problema. Yo lo que sí pienso es que, dadas las cosas, la realidad va a seguir contradiciendo cada vez más en grado y en extensión, ¿no? A los grandes postulados y a los discursos de la 4T, ¿no? Ni es cierto que la violencia está mejor, ni es cierto que la economía está mejor, ni es cierto que Dinamarca ya se quedó atrás en su sistema de salud, ni es cierto que nuestra educación es mejor, ni es cierto que las presas están mejor, ni es cierto. Y como esto, ¿no? Pues tampoco va a ser cierto que ya Dos Bocas está produciendo y tampoco va a ser cierto que el Tren Maya va a producir dividendos y tampoco va a ser cierto que vamos a lograr terminar los nuevos trenes, está prometiendo, ¿no? A medida que la realidad, ¿no? Tenazmente siga contradiciendo, pues entonces el dogmático se va a irritar, no le va a gustar encontrarse con esas malas noticias a diario. Y ahí sí nos vamos acercando a un momento de intolerancia que puede hacer que esto pase de ser incómodo a ser insufrible. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sin embargo aquí encuentro una situación muy paradójica, porque tenemos, por un lado, una realidad que está negando los grandes logros de la 4T, pero por otro lado tenemos una presidente que está en unos niveles de aceptación de popularidad arriba de los 80%. Y por otro lado tenemos a una situación internacional muy volátil, muy incierta, inclusive aguerrida, pero que ha tomado hacia México un discurso de apoyo y de felicitación hacia la presidenta. Entonces, aunque la realidad pudiera estar negando los grandes logros, la situación internacional le está beneficiando de dos maneras. Por un lado, ante una situación tan volátil, que la presidente esté también calificada. Y por otro, que el propio Donald Trump, que se está peleando hasta con el espejo, hable bien de la presidenta.
Ahora, esto no quiere decir que esté solucionándose el problema en México, pero curiosamente, esta necesidad de creer se le ha puesto de modo a la presidente en este momento, creo yo. Ese es un tema bien interesante, ¿no? Porque uno podría pensar que cuando la realidad desmiente un discurso, pues una mentalidad objetiva empieza a poner en duda el discurso, aunque lo hubiera creído, ante una realidad que la desmiente. Eso ocurre en el terreno del saber, ¿no? Cuando la investigación científica se están haciendo pruebas de laboratorio en relación a un experimento que ha producido tales teorías, ¿no? Y los nuevos experimentos aportan datos que contravienen la teoría. Se celebra en el medio científico el hallazgo de nuevos descubrimientos, aunque cuestionen la teoría, porque la idea es, esto nos va a llegar a una teoría mejor. Entonces, bienvenida la crítica, porque nos va a permitir afinar la teoría, si no es que cambiarla por alguna mejor, de tal manera que hasta lo que refuta es bienvenido. Pero cuando no estamos hablando del terreno del saber, sino el terreno del creer, ¿no? Cualquier refutación a lo que se cree es muy incómodo. El sujeto la percibe con gran incomodidad, ¿no? Yo creo, ¿no? No sé, voy a decir una tontería, ¿no? Yo creo que el tabaco hace muy bien y por eso he fumado toda mi vida y estoy muy contento y a mí no me hace nada, ¿no? Y de repente resulta que el médico me dice, pues esa tos que tiene es el indicador de lo que el análisis refleja que tiene usted un enfisema. Entonces va usted a tener que dejar de fumar. Si la persona está abierta a reconocer que el dato contraviene lo que sabía y creía, pues le va a costar trabajo dejar de fumar, pero lo va a aceptar. Pero si el tema no es la creencia en en el tabaco, sino en algo mejor, ¿no? ¿Cómo? Quiere decir que yo debo dejar de creer en lo que hasta ahorita me ha hecho sentir bien. No, pues no puedo. No, no, no. A no ser que me ofrezca una creencia mejor, pero aún así, dejar de creer en lo que he creído, no, no, no. No, 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 ¿cómo? O sea, me deshago. Si rompo mi creencia, me deshago. ¿A qué árbol me acojo? Ahora pensemos, ¿no? La encuesta reciente dice que ella ha crecido su popularidad. Bueno, dejando de lado las cuestiones metodológicas que podrían hacer muchos matices a la afirmación, tomemos el dato por bueno, ¿no? ¿Cómo explicarlo? Yo convoco a nuestros televidentes a que piensen en esto, ¿no? Y yo soy un morenista convencido, pues entonces yo le he dado mi apoyo a la presidenta y se lo seguiré dando. Es el caso puro y más claro y más fácil de entender. Pero el 80% quiere decir que hay gente que no necesariamente es morenista, que no votó por Morena y que sin embargo le está dando su simpatía. ¿Cómo explicarlo frente a una realidad pues que está siendo complicada y en el mejor de los casos está poniendo en cuestión muchas de las aseveraciones del régimen? Yo me pongo en el lugar de esa persona. Ok. Me preguntan si le doy mi simpatía a la presidenta. Yo pienso, pues a lo mejor yo no le di mi voto pues así tenerle una fe ciega, pues no, por eso yo no le di mi voto. Pero ahorita me pregunto a quién le doy mi simpatía. Pues como que a quién, pues que hay otro. O sea, ¿cuál es mi opción? ¿No? Si la oposición está desaparecida, ¿no? Pues una manera racional de conducirme es, voy a concentrar mi esperanza en la única que hay, pues más vale que funcione, ¿no? Porque si no, ¿a quién?
Claro, y Eso quiere, además es, está el maciosario, un extraño enemigo, ¿no? claro, eso Frente a quiere las decir, amenazas del exterior, yo claro, tengo que apoyar a mi gobierno. eso quiere decir que a veces uno vota por default, sí, ¿no? No es que precisamente me identifique con ella, no es que yo sea morenista, no es que voté por ella, ¿no? Pero en la presente situación, ¿no? En donde la situación está complicada, la amenaza exterior está presente y no es fácil. Y por otro lado, no se ve opción. Pues mire, le voy a dar mi simpatía, porque ¿qué quiero? ¿Qué puedo hacer? ¿A quién más si no hay? Mm. Bueno, pero usted no es morenista, no. Entonces, ¿por qué se la? Pues dígame a quién se la doy, ¿no? Me está usted pidiendo una opinión, ¿se la doy o no se la doy? Pues sí, ¿no? Vamos a suponer que dijera no se la doy, ¿no? Y entonces, ¿en dónde fundo mi esperanza? ¿A quién volteo a ver? ¿De quién puedo esperar? ¿A quién le puedo pedir resultados si no hay? No, y cuando la opción es entre Trump y ella, pues, por supuesto que vamos a apoyarla a ella, ¿no? Aunque no Pues, estemos de acuerdo en muchas cosas. pues claro, porque como diría el dicho popular, es que no hay de otra. Ujú. Ese es lo terrible de la ausencia de la oposición, ¿no? La ausencia de la oposición deja al electorado sin opción, ¿no? Se supone que los partidos políticos, ¿no? Son la riqueza de la sociedad, porque el ciudadano tiene a la mano opciones con las cuales identificarse y a la cual brindarle apoyo, ¿no? La falta de la oposición indica que el ciudadano se queda sin opciones, ¿no? A ver, tú piénsate enfermo de algo, ¿no? Vas al doctor y el doctor te dice, pues mire, usted tiene esto y sería bueno que tuviéramos varias opciones de medicina, pero pues no hay, ¿no? Lo único que hay es aspirina. Eso sirve para el dolor, ¿no? En su caso, pues le puede ayudar con el dolor, pero nada más. Con la hemorragia no, con la infección no. Entonces, pues tómese una aspirina, ¿no? Porque no hay de otra. Ujú. La oposición, al ser débil, no solamente se traiciona a sí misma porque deja de ser opción, sino que desposee a la sociedad, Claro. le quita a la sociedad opciones, le empobrece, ¿no? Y lo curioso es que esa oposición que no existe sigue obteniendo dineros, ¿no? De los impuestos de todos. El PRI Así este es. año se va a llevar casi 1,000 millones, el PAN por como 1,200, ¿no? Y uno diría, ¿y a cambio de qué? ¿De qué? De ¿No? nada. ¿Cuál es el servicio que nos prestan a cambio? ¿No? Que tengan dinero para mantener sus oficinas, que tengan dinero para pagar el sueldo a sus dirigentes, que tengan dinero para pagar el club deportivo al dirigente del PRI, o que tengan dinero para encubrir el silencio del dirigente del PAN, ¿no? Porque de que reciben dinero, como si siguieran prestando un servicio público. ¿Cuál? ¿Cuál? Pero bueno, así está la ley, ¿no? Ahora, si ellos de todas maneras, sin arriesgar, ¿no? Sin arriesgar, en ello lo resumo todo. De todas maneras, la dirigencia va a recibir dinero, pues me pregunto si tienen algún incentivo como para despertar. Ninguno. Ninguno, porque además ellos, al poner en la Constitución el financiamiento público e irlo incrementando año con año bajo una fórmula que ellos mismos inventaron, pues ya se pueden dormir en sus laureles. Claro, claro, a nosotros nos pagan, ¿no? Para estar sentados en este puesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi lucha? La Estar lucha del sentado. objetivo nacional de cada partido es permanecer en el puesto. Esa es su prioridad, ¿no? ¿Qué ganan si permanecen? Dinero. Ganan quedarse en el puesto, ganan ganar dinero y ganan aparecer.
Bueno, y aparte de eso, ¿qué servicio ofrecen a la sociedad? No, pues un logotipo. ¿Y para qué le sirve a la gente el logotipo si no le interesa? Bueno, pues es que así dice la ley, ¿no? Sí, Ese es pero una, ese es un lado que poco reflexionamos, pero es patético, ¿no? Tenemos un gobierno que está siendo muy desatinado, por decirlo menos, ¿no? En sus políticas de gobierno. Tenemos un gobierno que aparte, ¿no?, de ser desatinado, tiene el mal gusto de mantener un discurso cada vez más desmentido y cada vez más cretino por insistente y falso, ¿no? Hasta ahí las grandes riquezas del partido en el poder o de los partidos en el poder, ¿no? Y en el caso de la oposición, ¿no? Pues también es muy lamentable. Bueno, y si no da una, ¿no? La pregunta es, ¿qué dan los otros? Pues nada. claro. De alguna Pues no manera sé. regresamos al papel legitimador de los viejos partidos de oposición con el Así partido es. hegemónico. Tú estás ahí para legitimarme a mí en el poder. No Así vas a es. servir para nada más que para legitimarme. Así es. Y ¿No? no vas a ser nunca una opción, o pudiera llegarlo a ser algún día, pero ahorita como están las condiciones, no. Así es. Así es. Lo que pasó en los últimos 2 días en la Cámara, ¿no? De pronto hay una votación, no voy a entrar en detalles para no distraer a nuestro auditorio, ¿no? Y someten el asunto a la votación respecto de la decisión de nombramientos en unos tribunales y los partidos del poder pierden la mayoría calificada en la votación, ¿no? Contra toda lógica, teniendo en ellos su vellocino de oro, no juntan los 75 votos que les hubiera permitido sacar adelante esa votación, ¿no? Un hecho inusitado, ¿no? Si para eso la consiguieron y a la hora de la hora les falló. Quiere decir que les falló, quiere decir que algunos de los morenistas, petistas o verdistas ya prefieren votar en contra. Bueno, el hecho es que no juntaron los votos, ¿no? Debe ser una alarma para ellos terrible, ¿no? Porque aún teniendo, digamos, esa enorme ventaja, pues no la pudieron exhibir en una votación. Bueno, Claro. en menos de 24 horas repusieron la votación, ¿no? En menos de 24 horas. Y para no errarle, entonces hicieron aparecer como ausentes a varios de aquellos con los que se contaba y no contaron y trajeron a sus suplentes, ¿no? Supongo que los trajeron con la amenaza de más vale que ustedes no se vayan a rajar, ¿eh? Pero tenían tanta prisa que ni siquiera se tomaron la molestia de tomarles protesta a los que vinieron a suplirlo, con lo cual pasaron encima del reglamento de la ley de la Cámara de Diputados, ¿no? Ellos lo que les interesaba era sacar a esa votación a como diera lugar. Por un error de cálculo o por lo que sea, ¿no? Un descuido. No pudieron echar mano de lo que tienen y subieron de mala manera. Entonces, de igualmente mala manera, ¿no? Encontrar una salida fácil, ¿no? Rápida y automática. Entonces, el triunfo de la oposición, que horas antes celebraba, ¿no?, que los partidos en el poder no hubieran tenido la mayoría calificada, y ellos gritaban, sí se pudo, en tan solo unas horas, ¿no?, los partidos en el poder enmendaron la plana rápidamente y aquí no ha pasado nada. Con lo cual el sí se pudo se convirtió en, pues no, que se había podido y ya. Así es. Sí, sí, sí. No, Y, y la situación está entre lo patético y lo lamentable, ¿no? Porque claro, desde cuestiones de fondo hasta cuestiones de forma, ¿no? De verdad somos un espectáculo para cualquier observador consciente. somos una democracia de arrabal, porque además aquí Siete. una de las cosas que está quedando claro es que cada vez les va a costar más caro el voto de sus asociados a Claro, Morena, ¿no? Y no, cada vez van a tener que hacer más maromas para lograr su exigua mayoría, ¿no? claro,
Pues es que los asociados se dan cuenta de su valor estratégico, ¿no? Claro, Entonces, cuando pasamos esto del nepotismo, los asociados dijeron, no, espérate, ¿no? Y entonces nosotros no vamos a llegar, entonces nada de que el 27 la pasamos para el 30, ¿no? Así la presidenta ha insistido, le dijeron, sí, chula, pero no, porque esto nos perjudica a nosotros y nosotros somos indispensables para ustedes. Entonces, más le vale que le bajes a tu radio, ¿no? Y lo movemos para el 30. Ahora, son los conflictos propios, ¿no? Del partido en el poder y más cuando el partido del poder está malamente en el poder, ¿no? Que es lo que estamos evidenciando. claro. Y que a la larga va a ser objeto de cualquier chantaje de Claro, uno u otro lado. Cuando no lo claro, chantajeen las oposiciones, los van a chantajear sus asociados, ¿no? claro. Sus encamados con ellos. Y tú mencionabas al caso del compañero Trump, ¿no? El compañero Trump es un bulldozer, ¿no? Y más allá de que estemos de acuerdo con la lógica de sus propuestas, son sus propuestas. Y tiene su base política, su base electoral, tiene sus votantes, y él está comprometido con seguir adelante en esa línea. Que para ello se ha metido en una camisa de 11, pues sí, sí, al parecer sí. Supongo que él calcula que le va a salir bien, ¿no? Dejemos de lado las apuestas acerca de ellos, pero por lo pronto en su juego, pues él está en una posición de poder frente a nuestro poder público, ¿no? La lisonja le permite conseguir algo, pues entonces le echa porras y le reproduce su campaña publicitaria en los Estados Unidos, ¿no? La amenaza le produce resultados, pues la amenaza, ¿no? La intimidación le produce resultados, pues la intimida, ¿no? El enviarle una funcionaria de alto nivel a que le hable en privado acerca de lo que él espera de ella, le funciona. Pues entonces no tiene por qué no usar lo que le funciona, Claro. porque el problema no está en el que pide, ¿no? Sino en la capacidad que tiene el que concede para decir no. Y la verdad es que no está el presente gobierno en condiciones de decir no. No, a mí me da mucha, pues mucha tristeza, iba a decir mucha risa, pero no, no es para festejar, mucha tristeza, que un día estaban diciendo, nos fue muy bien porque a nosotros no nos pusieron los aranceles recíprocos y luego 2 días después los quita o 7 días después los quita y resulta que les quitó los aranceles recíprocos a todos y a nosotros nos dejó los aranceles. Entonces resultaba que los que habíamos ganado en el momento de que no nos pusieron aranceles recíprocos, ahora estamos peor que todos los demás. Esta función empezó cuando empezó la primera amenaza y ella convocó una reunión dominguera, ¿no? En donde iba a ser la declaración de guerra, ¿no? Ah, sí, frente a eso, el domingo vamos a dar a conocer nuestro plan de ataque para resistir los embates malhadados del gobierno norteamericano, ¿no? Pero como horas antes, ¿no? La señal norteamericana cambió. Entonces ella, pues no podía decir que se cancelaba el evento. Entonces lo convirtió en una fiesta, ¿no? Sin tener que amenazar, ganamos, lo cual prueba que somos fortísimos, ¿no? Entonces, lejos de ser una convocatoria belicosa para enfrentarse al gobierno autoprista, una celebración del triunfo casi automática de nuestra presidenta, ¿no? ¿Qué tan poderosa no será que sin necesidad de amenaza ya ganamos? Bueno, pues eso muestra un poderío inmenso. Entonces fue una reunión de fiesta, ¿no? Pero como tú dices, en los siguientes días, ¿no? La fiesta se convierte en preocupación, la preocupación en fiesta, la fiesta en éxito, el éxito en preocupación. Pues sí, porque estamos a merced, ¿no? Del compañero de allá que tiene lo suyo, ¿no? Sí, y que cuando le conviene a ella, pues va a aprovechar las lisonjas que le lanzan. Y cuando no, pues se va a envolver en la bandera nacional para Claro, defendernos. Y si no, pues hacemos una concentración para festejar.
claro, ¿no? Y si en medio no tenemos ninguna noticia, pues hacemos una función de box. El chiste es mantener al pueblo entretenido, ¿no? Entonces una función de box funciona. Oye, pero organizar eso cuesta dinero, no importa, ¿no? Para eso sí hay dinero, ¿no? No hay dinero para las vacunas, no hay dinero para esto, pero para eso hay dinero. ¿Qué gana con ello? Distraer a la gente, ¿no? El viejo lema de pan y circo, pues es imperecedero porque sigue siendo válido, ¿no? Y ahora también está la oferta de hacer certámenes musicales, Claro. ¿no? Para promover la música nacional sin que tenga un contenido que elogie al crimen organizado, ¿no? El chiste es, digamos, por fiestas no nos faltan, ¿no? El chiste es, hay que distraer. ¿Qué ventaja tiene distraer? Pues elemental, ¿no? Si yo quiero pasar mis cosas, como se dice, submecatum, pues lo que más me conviene es que el observador no se fije, ¿no? Entonces, ¿qué hago para que no se fije? Pues hago para que se distraiga, que voltee para otro lado, ¿no? Porque eso le permite, pues, ¿cómo se llama? Al delantero meter gol. Claro. Si los defensas están distraídos y el portero también, pues el gol es más fácil. Pero además es una forma de vestir la realidad, decir todo está bien. Aquí no pasa nada, vamos a hacer Claro, clases de box. claro, Todo perfecto, ¿no? claro. No Ahora, se me angustien, todo está bajo control. ahora, lo que es curioso para retornar al punto de arranque es, oye, y eso de lo que estamos platicando quiere decir que el pueblo, la población, se deja hacer, porque estamos hablando de todas las iniciativas que por un lado los partidos en el poder y por otro lado la oposición maquina, ¿no? Para sacar adelante su propósito. Entonces estamos hablando los de acá, pues juegan a esto, los otros juegan al otro, ¿no? Y la pregunta es, oye, ¿y la población qué opina de eso? ¿Se deja? ¿Se presta? ¿Sí? Sí, sí, claro. ¿Sí? Porque como diría Juan Pueblo, ¿y qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿No? Protestar, ¿y cómo? ¿No? ¿Y para qué va a servir? Si la que manda es ella, mejor quietecito, ¿no? Como Otro dices diría, yo no tú, estoy dispuesta a complacerla, pero pues no me voy a poner a Sansón con los patadas, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, la gran pregunta no es lo que a los pocos les conviene hacer, sino que lo que los muchos permitimos, toleramos e incluso en algún momento suscribimos. Eso es lo que es sorprendente. Eso es lo que es sorprendente, ¿no? pero tiene que ver con eso que tú decías muy al principio. La relación con el poder es directa y personal y Así es. no le busques, no la enfrentes, no la hagas enojar. Mejor por las buenas le puedes sacar más beneficio. No estamos acostumbrados. Y si quieren que vaya a clases de box, pues voy a clases de box. Si quieren que cante, cante. Si quieren que baile, bailo. Porque eso es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? En nuestra historia, nosotros no descubrimos que la solución está en nosotros, ¿no? Que el camino es ponernos de acuerdo nosotros para decidir, ¿no? El futuro de nosotros, ¿no? Sino que de origen el nosotros estuvo en las manos de otro, que puede ser que provenga de nosotros, pero en la medida en que es el que nos manda a nosotros, pues ya no es exactamente de nosotros, ¿no? Es una paradoja. Ese que es uno de los nuestros, de pronto cuando subió, resulta que ya no es de los nuestros, ¿no? Entonces está él y estamos nosotros. Pero ¿en qué momento nosotros nos perdimos a nosotros? Pues es que históricamente nosotros nunca nos tuvimos a nosotros como camino de solución. Nunca, Correcto, correcto. nunca, ¿no? Quiere decir que en esta familia, desde un principio, el hábito es, hay que preguntarle al jefe,
¿Y por qué no platicamos en lo que él llega? No, no hay que preguntarle al jefe, ¿qué tal que se enoja? No, 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 no. Y No, no, claro, no. Y además, nada de andarse poniendo de acuerdo. No, no. imagínate, La relación es vertical, con ¿y qué él tal que, directamente. y qué tal que nosotros nos ponemos de acuerdo y llega el otro que se enoja porque nosotros nos pusimos de acuerdo? ¿De acuerdo? No, 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 no. Tú quietecito, ¿no? Pero es que yo no estoy de acuerdo, está bien, puedes pensar lo que quieras, tú quietecito, ¿no? Vamos a esperar que llegue el jefe y entonces él ya nos dice, por lo menos vamos a la segura, ¿no? Si él dice que para acá, podemos no estar de acuerdo, pero le vamos a hacer como que hacemos, pero si no, ¿por qué? Si no, ¿para qué? ¿No? Y si estamos de acuerdo, pues mejor, ¿no? Pero en todo caso es, espérate que diga el de allá, ¿no? Pues sí, esa es la historia El, nacional. El nosotros siempre ha sido un pendiente, siempre. ¿Qué es lo que está más cercano a nosotros? Pues nosotros, ¿no? nosotros, Y sin pero al embargo, mismo ¿cómo es tiempo es lo posible más que esté lejano. tan lejano? Es Pues es correcto. que de origen siempre lo estuvo, ¿no? Siempre es otro el que resuelve la suerte de nosotros, ¿no? A nombre de nosotros, diciendo que es por nuestro bien. Además, Esa es la historia de México. es correcto, mi No, querido no nos Pepe. gusta recordarla porque es muy humillante, ¿no? Entonces hemos inventado una historia en donde el nosotros, ese nosotros épico, ¿no? Ha sido siempre la inspiración, ha sido el instrumento, ha sido el móvil, ha sido Claro. el ideal. Pues sí, pero ese es el No, discurso ideal, claro. ¿no? Y además ahora lo reviste con el concepto de pueblo, Claro, ¿no? Entonces nosotros somos ese pueblo, pero claro, él o ella trabaja y es el pueblo. Trabaja para el pueblo, para el pueblo, por el pueblo y con el pueblo, y ella es exactamente. el pueblo. Y por lo tanto, pues ya la hicimos. Y ahí está un nosotros que no es nosotros, porque en realidad pues, es un constructo que no nos representa a todos, porque Así no es. tenemos nada que ver en esa construcción. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar esta situación? Híjole, man. No me gusta ser Pues, agorero del desastre, pero yo no creo que vaya a ser pronto, precisamente porque el control que tiene actualmente el grupo en el poder es muy considerable. El control activo, digamos, el apoyo activo tiene muchos, pero por si le faltara el apoyo pasivo, ¿no? Es también muy considerable. Gente que puede no estar de acuerdo, pero que finalmente no se le va a oponer, como para qué, tener problemas, ¿para qué? Entonces, ¿estás de acuerdo? Aunque no estás de acuerdo, pues mira, no estoy de acuerdo, pero ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Y por otro lado, la oposición, que pudiera ser el polo que va articulando, ¿no? A un nosotros que resiste y se oponga, pues está más interesado en sobrevivir. Alito está más interesado en correr priistas que le sean incómodos, ¿no? Que hacer algo para granjearse la confianza de una población que quisiera ver en ese partido una opción. ¿Cuántos? ¿Quién sabe? ¿No? Pero ahorita su prioridad está en correr priistas. Es una cosa paradójica y loca, ¿no? ¿Y sí, dónde pero está la prioridad del PAN? Pues la prioridad del PAN está en empezar a echar tierra a Naya, no vaya a querer ser candidato, ¿no? Están muy ocupados en ellos mismos, en ese pequeño cenáculo de las directivas, ¿no? Ellos ya se dejaron de pensar como una opción para el voto popular. claro, es la Ellos son ley los del dueños de hierro. una patente. Ellos tienen una placa de taxi, Es ¿no? correcto. Y entonces, como es una concesión y los dueños de la placa son ellos, el nombre es el partido, pero quien detenta el poder de esa concesión son ellos. Entonces, ¿a qué estar dedicados? A cuidar su concesión y a cuidar el grupo que la detenta. Oye, pero para ello, ahora sí que dejaron desprotegido a la población, sí, les tienen sin cuidado, sin Pero cuidado. porque se convirtieron en un negocio de unos cuantos.
Yo coincido contigo de que nos va a llevar mucho tiempo porque lo que no tenemos son ciudadanos y creemos que ser ciudadano es llegar a los 18 años y sacar la credencial para votar, pero en realidad ser ciudadano implica ciertas capacidades que se tienen que aprender y se tienen que desarrollar. Pero resulta que ni los partidos ni el gobierno y en muchos casos la propia sociedad no quiere ciudadanos preparados que demanden y que exijan y que se organicen y que creen ese nosotros del que hablabas tú, se convierta en una fuerza que exija a las autoridades. Y tenemos que cambiar prácticamente el ADN del mexicano, ¿no? Esto que comentas pudiera parecer inaudito, ¿no? Es tanto como afirmar que hay sujetos que viven para hacerse daño a sí mismos. Yo no afirmo que propositivamente se quieren hacer daño, pero que hay sujetos individuales y sociales que se hacen daño sin duda, ¿no? Sin duda. Un ejemplo muy característico, ¿no? Son aquellas personas que tienen hábitos que les perjudican su salud, ¿no? El Digamos, los más fumador. obvios son el alcohol, la droga, en fin, pero seguimos la lista y hay unos que son, digamos, eh, muy poco cuestionados y muy poco exhibidos, ¿no? Por ejemplo, las personas que toman malas decisiones, pues se están haciendo daño a sí mismas, ¿no? ¿Cuántas gentes tomamos malas decisiones? Muchísimas, Muchísimas. muchísimas, muchísimas. Cuando analizamos la situación de otro, no es raro que nos sea bastante evidente, pero ¿cómo decidiste eso? Pues sí, porque yo no sabía. ¿Y por qué no te informaste? Pues sí, porque nadie me dijo. ¿Y por qué no preguntaste? Lo que pasa es que yo no quería, pero luego dije, pues es que si no tengo que hacer otra cosa, entonces mejor hice así. En pocas palabras, tú fuiste el autor de tu desgracia. Pues sí, la verdad sí. Pero ¿cómo? ¿No te das cuenta que te haces daño a ti mismo? Pues sí, pero pues ni modo, metí la pata. Pero meter la pata es una profesión porque es una cuestión de malos hábitos, ¿no? Eso fue lo que aprendimos a hacer, pues eso hacemos. Eso hacemos. En el terreno que estabas mencionando, ¿de dónde vamos a sacar ciudadanos si venimos de padres y abuelos que tampoco lo fueron? Si venimos de escuelas en donde no se fomenta la ciudadanía, si venimos de partidos cuyas cúpulas están más interesados en reinar y cobrar que en desarrollar la ciudadanía, si venimos de comunidades en donde la ciudadanía no es un concepto precisamente muy premiado, ¿de dónde íbamos a sacar? Tendría que haber sido milagroso. Ahora, de que hay ciudadanos y los ha habido, cierto, de que ha habido ciudadanos brillantes en la historia de México, cierto, pero son minoría, ¿no? Lo que sigue habiendo es un pueblo amorfo, ¿no? Que tiene terror al terror, terror a la amenaza y terror en no conseguir los dones del hombre poderoso. Y eso lo hace un ciudadano sometido, es decir, un no ciudadano, un siervo, Un ¿no? siervo, un Un súbdito. siervo, ¿no? Pero aunque la palabra suene horrible y muy probablemente en público nadie estaría dispuesto a reconocer que lo es, en la práctica es innegable que muchos lo somos, ¿no? Nos demos cuenta o no nos demos cuenta, cada vez que abandonamos nuestra responsabilidad, cada vez que no pensamos en las consecuencias de lo que estamos haciendo, cada vez que desestimamos el educarnos, cada vez que desperdiciamos la oportunidad de analizar la situación con otros, cada vez que nos dejamos de plantear opciones y que vamos ahí, ¿no? Como borreguitos, pues estamos haciendo esto, haciéndonos daño y enseñando a otros a que se hagan igualmente daño. Pues eso fue lo que aprendimos, eso es lo que hacemos. Sí es, mi querido Pepe.
Pues se nos ha agotado el tiempo. Como siempre, es un placer escucharte, intercambiar opiniones contigo. Igualmente, mi Eh, Luis, Tendremos que seguir analizando más en estas circunstancias en las que está el mundo. Creo que el mundo va a cambiar vertiginosamente, lo está haciendo, y eso nos va a dar oportunidad de seguir platicando sobre estos temas. Por lo pronto, yo ya estaré atento a continuar con nuestras pláticas. Ya terminé este cambio de ciudad y de vida. Así que si tú me lo permites y nuestros amigos nos acompañan, te estaré molestando, mi querido Pepe, para no es continuar nuestras molestia, mi Luis, pláticas. no es molestia. Qué bueno que ya terminaste. Y una vez más, mi reconocimiento al esfuerzo enorme que han hecho tu mujer y tú, de verdad. Nada más de pensar en una mudanza, a mí se me cae el Kleenex, fíjate, ¿no? Y por lo que hace a nuestros televidentes, igualmente como tú, agradecer su atención. Son muy amables. Pues muy bien, nos vemos en la próxima. Un fuerte abrazo hasta México, mi querido Pepe. Saludos por casa y saludos a todos Gracias. ustedes. Gracias, mi Muchas Luis. gracias. Gracias a todos. Gracias.